Una planta embotelladora tiene 126.515 botellas con una capacidad de 355 mililitros, 108.500 tapas y 48.775 litros de bebida. ¿Cuántas botellas se pueden llenar y tapar? ¿Cuánto de cada ítem queda? ¿Y qué componente limita la producción? Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que, aunque este ejercicio está planteado para entidades, podemos hacer el siguiente malabar analítico. Número de entidades se manejará como moles. Esto, para la perspectiva química, ahorrarnos algoritmos y simplemente poder utilizar los procedimientos que hemos venido empleando para los ejercicios de reactivo limitante y reactivo en exceso. Por lo tanto, debemos plantear una ecuación química con este proceso. La relación debería ser bastante sencilla para botella más tapa en una estequiometría 1:1. Lo único que deberíamos tener en cuenta de forma especial es el volumen, que lo voy a expresar como volumen unitario estándar o volumen estándar. Voy a calcular ese volumen estándar como el cociente entre el volumen total, 48.775 litros, entre el volumen de una botella estándar, 355 mililitros. Ya sabemos que mili se puede sustituir por 10 elevado a la menos 3. Litro y litro se cancela. Por lo tanto, este volumen estándar va a ser adimensional porque va a funcionar como un número de entidades, el relleno que llenamos en la botella. Así que operamos esta aritmética. 48.775 sobre, abre paréntesis, 355 por 10 elevado a la menos 3. El resultado es 137.394. Y cada una de estas entidades, cada volumen estándar, tendría una estequiometría 1:1 para tener el producto terminado. Una vez que tenemos todos estos datos, ya podemos plantear la solución de este ejercicio por dos técnicas. Voy a comenzar por factor de conversión. Entonces, por factor de conversión lo que vamos a hacer es calcular el número de botellas completas a través del número de entidades de cada uno de los reactivos. Sin embargo, para las identidades de sustancia, voy a codificar la botella vacía va a ser R1, la tapa va a ser R2, el volumen estandarizado va a ser R3 y la botella completa va a ser P de producto. Entonces vamos a comenzar con R1, las botellas vacías, 126.515 en unidades de moles, identidad R1. Moles de R1 que divide a moles de P que multiplica. El ratio estequiométrico en esta ecuación es 1:1. Por lo tanto, moles de R1 que multiplica, moles de R1 que divide, se cancelan. Y el resultado se expresa en moles de producto o entidades de producto, que es lo que pretendemos calcular. Y serían los mismos 126.515. Para el segundo caso, el número de entidades es 108.500 moles de R2. Esto debe ser singular, por cierto. Mol de R2 que multiplica, divide y multiplicando moles de producto. Y la ecuación química es 1:1. Moles de R2 que multiplica y divide se cancela y el resultado quedaría en moles de P. Y seguirían siendo los mismos 108.500. Finalmente, las entidades de R3. Mol de R3 que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles de P en una reacción 1:1. Por lo tanto, moles de R3 se cancela y se expresaría en moles de P, que serían los mismos 137.394. Luego determinamos cuál reproduce menos entidades de P y la respuesta sería R2. Por lo tanto, R2 sería el reactivo limitante, las tapas. Una vez que hemos identificado el reactivo limitante, podemos determinar cuántas botellas se pueden llenar, que serían pues 108.500.
También podemos determinar cuánto de cada ítem queda sin reaccionar. Y ya hemos resuelto el C, que el que limita la producción son las tapas. Así que lo único que quedaría son los sobrantes. Entonces, en este caso hemos calculado la cantidad de sustancia del producto clave. Y debemos arrojar la respuesta en texto como una reinterpretación de los moles. Es decir, se producen 108.500 botellas llenas. Ahora vamos a determinar la cantidad de sustancia desperdiciada. Para lo cual, planteamos la diferencia entre la cantidad máxima teórica menos la cantidad que se produjo. Vamos a hacerlo primero para las botellas vacías. Entonces voy a tomar la cantidad máxima de entidades de botellas vacías menos la cantidad de botellas que se pudieron utilizar en moles del producto clave. Moles de producto clave que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles del reactivo número 1. El ratio estequiométrico es 1:1. Por lo tanto, simplemente es realizar la diferencia. 126.515 menos 108.500. El resultado es 18.015 entidades de R1. Por lo tanto, concluimos que se desperdician 18.015 botellas vacías. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero para el otro reactivo. Nuevamente el valor será la diferencia entre la máxima cantidad que se esperaba obtener menos la cantidad que realmente se generó, en unidades de moles del producto clave. Moles de producto clave que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles de R3. El ratio estequiométrico es 1:1. Moles de producto clave que multiplica, moles de producto clave que divide se cancelan. Y el resultado quedaría en moles de R3. Y operamos esa aritmética. 137.394 menos 108.500. El resultado es de 28.894 y un tercio. Pero ese tercio lo habíamos redondeado al principio, así que simplemente será 28.894. Pero recordemos que esos son volúmenes estándar, por lo que sería conveniente determinar el volumen que se desperdició. Entonces vamos a establecer que una mol de R3 equivale a 355 mililitros de R3 y a su vez que mililitros de R3 equivale a litros de R3. El litro es más grande y sabemos que hay 1000 mililitros en cada litro, con lo cual podemos obtener el volumen del producto que se desperdició, que sería eso por 355 dividido 10 elevado a la 3. El resultado sería de unos 11.211 moles de R3 que multiplica, que divide, mililitros que multiplica, que divide, se cancela, y el resultado quedaría en litros de R3. Por lo tanto, se desperdician 11.211 litros del producto clave, aproximadamente. Ahora vamos a resolver esto mismo por la técnica alternativa de teoremas de álgebra, pero nuevamente siguiendo la idea de utilizar el procedimiento que usamos en química. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar la cantidad de reacción en lugar de la cantidad de un producto clave. Y recordando el teorema de cantidad de reacción, se establece que la cantidad de reacción teórica esperada para una sustancia es igual al cociente entre la cantidad de esa sustancia al principio de la reacción sobre el número estequiométrico de esa sustancia. Nuevamente, la fórmula que deberíamos utilizar no es para cantidad de reacción, sino para cantidad de eventos de reacción, pero nuevamente estamos asumiendo que el número de entidades se manejará como moles para reducir
el número de fórmulas o de procedimientos. Dicho esto, pues en el análisis dimensional tendríamos que mol de cantidad de sustancia sobre 1 de número estequiométrico, porque los números estequiométricos no tienen unidades, me daría el resultado en moles. Por lo tanto, podemos realizar los cálculos sin unidades y el resultado final lo vamos a expresar en moles, pues porque sabemos que en el análisis dimensional pues dan moles. No estamos obligados a hacer el análisis dimensional para cada cálculo trivial. Lo que sí deberíamos es colocar el análisis dimensional generalizado. Es decir, cualquier cantidad de sustancia va a estar en moles, cualquier número estequiométrico no tendrá unidades, por lo tanto, el análisis dimensional de esto siempre está en moles. Entonces vamos a hacer el cálculo para cada uno de los reactivos R1, R2 y R3. Entonces para R1 tendríamos su número de entidades, que serían las 126.515 botellas, dividido entre su número estequiométrico, que es un 1. Para R2 tendríamos su número de entidades, que son 108.500 tapas, dividido su número estequiométrico, que vale 1. Y para R3 tendríamos los 137.394 volúmenes estándar, dividido su número estequiométrico, que valdría 1. Por lo tanto, de los tres reactivos, el más pequeño es R2. Y por lo tanto, él es el reactivo limitante. Con lo cual, ya sabemos que el componente que limita la producción son las tapas, y que la cantidad de botellas que se pueden llenar y tapar son 108.500. Es básicamente la misma conclusión a la que se llegaba por factor de conversión. Ahora hay que calcular la cantidad de sustancia desperdiciada. El teorema de la cantidad de reactivo en exceso, recordemos, se basa en el que usábamos para calcular el procedimiento anterior, solo que despejamos la cantidad de sustancia, expresamos de forma elegante y razonamos que no estamos calculando la cantidad de sustancia como tal, sino la diferencia que habría entre la cantidad inicial y la cantidad que sí reaccionó. Es decir, la cantidad de reacción que nunca ocurrió. Y la cantidad de reacción que nunca ocurrió corresponde a la cantidad de reacción en exceso menos la cantidad de reacción limitada o verdadera para cada uno de los productos. Pero debemos tener en cuenta que, para cada uno de los reactivos, deberemos tener en cuenta que R3 tiene una modificación que trataremos luego. Entonces, para el primer caso sería R1, las botellas vacías. El número estequiométrico es un 1, la cantidad de reacción en exceso 126.515, menos la cantidad de reacción limitada 108.500. Bueno, ya sabemos que esto debería salir en moles. Y por lo tanto, lo único que quedaría es ejecutar la resta. 126.515 menos 108.500, o sea 18.015. Por lo tanto, concluimos nuevamente que se desperdician 18.015 botellas vacías. Ahora viene el otro cálculo, para lo cual debemos formalizar mejor el cálculo que acabamos de hacer. Este volumen estándar lo estamos considerando es como cantidad de sustancia. Por lo tanto, volumen estándar en realidad lo hemos usado como cantidad de sustancia de R3. Entonces voy a reinterpretar esta formulita y a generalizarla. Entonces esto sería la cantidad de sustancia de R3, que sería igual al volumen total sobre el volumen unitario, el de cada botella. Lo que necesito saber ahora es la cantidad de volumen desperdiciada a través de la cantidad de sustancia desperdiciada y el volumen unitario. El volumen unitario es constante, pero la cantidad de sustancia desperdiciada la expresamos como delta, y por lo tanto el volumen desperdiciado también será delta. Así que igualamos estas expresiones, siendo el número estequiométrico aquí el volumen de R3, el número estequiométrico de R3 digo. Y lo único que quedaría es despejar
pasando el volumen unitario a multiplicar. Con lo cual obtenemos la fórmula generalizada para calcular el volumen desperdiciado sin importar los valores triviales. O sea, ya nos pueden cambiar el procedimiento, pero la fórmula seguirá siendo válida. Así que simplemente el número estequiométrico, que sería un 1 para R3, la cantidad de reacción en exceso en R3 es 137.394, la cantidad de reacción limitada 108.500 y el volumen unitario 355 mililitros. Pero como pretendo determinar eso en litros, sustituyo mili por 10 elevado a la menos 3. Litro sería la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida. Y litro es unidad de volumen. Así que dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar esa aritmética. Sería 137.394 menos 108.500. Cierra paréntesis, multiplicado por 355 multiplicado por 10 elevado a la menos 3. El resultado es de 10.257. Esto implica que tengo una discrepancia con el primer cálculo, así que tengo que revisar que haya digitado bien. Los 10.257. Entonces, repasemos primero este cálculo, que aparentemente no tiene ningún problema. 137.394 menos 108.500 multiplicado por 355 multiplicado por 10 elevado a la menos 3. Ahora miremos el anterior, porque no nos dio igual. Tenemos en primera instancia la misma diferencia, 137.394 menos 108.500. Luego, al resultado de eso, multiplicábamos por 355 y luego dividir 10 entre 10 a la 3 es como multiplicar por 10 elevado a la menos 3. Eso significa que fue en este cálculo donde debió haber cometido un error en la digitación. Así que el resultado es de 10.257. Así que voy a repasar este cálculo que corresponde a la diferencia. Y ese cálculo sí estaba bien hecho. Por lo tanto, debe haber sido algún error en el segundo cálculo que hicimos al principio. Pero en cualquier caso, la conclusión debería ser la misma. Se desperdician 10.257 litros del producto clave. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de reactivo limitante y reactivo en exceso en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.